las neuronas tienen dos formas de comunicación, como ustedes pudieron haber leído. Son sinapsis químicas y sinapsis eléctricas, cada una con su característica y sus, o sea, cada una tiene sus semejanzas y cada una tiene sus diferencias. La diferencia básica es la forma de transmisibilidad. Bien. Entonces, características de las sinapsis químicas, ¿cuáles son principalmente? Las formas en las que Requiere de ley neurotransmisores. Puede ser cualquiera que a ustedes se les ocurra, de los millones que... Líneas eléctricas solo depende de potencial de elección. ¿Ya? Primera característica, es decir, una neurona, el soma de una neurona que genera una actividad excitable o un potencial, puede generar el potencial, o sea, esto también va a requerir potencial de acción, pero la transmisión a la parte final está dada por neurotransmisión. En cambio, la eléctrica es específicamente dado por el potencial de acción. Entonces, esa es la primera diferencia. Segunda diferencia es que la sinapsis más potente, hablando de potencia neurológica, es decir, la que genera un mayor efecto, ¿cuál creen que va a ser? ¿La eléctrica o la química? O sea, ¿quién creen que va a generar un mayor efecto potencial a nivel de una neurona? La eléctrica porque tiene potencial de acción. No, yo te hablo sobre la respuesta neurológica. ¿Quién va a generar una mayor respuesta? La química. ¿Por qué? No era velocidad. Porque para tener una sinapsis química más allá del potencial yo tengo que saber almacenar el neurotransmisor, porque si no lo puedo almacenar, simplemente no se da ese proceso. ¿Ya? Entonces, por lo general, las sinapsis en donde utilizamos químicos son sinapsis para hacer funciones más complejas. Y en cambio, en la sinapsis en donde utilizamos procesos eléctricos es para hacer funciones complejas también, pero que no requieren, por ejemplo, almacenamiento. ¿Ya? Por ejemplo, la memoria, ¿qué tendrá más? ¿Sinapsis químicas o eléctricas? Químicas. También va a tener eléctricas, obvio, pero la mayoría, ¿o qué predominará? Químicas. El desarrollar un pensamiento, el que yo les diga ojo por ojo y ustedes me respondan diente por diente, es porque han aprendido un fenómeno de razonamiento. Entienden el parafraseo y entienden lo que les acabo de decir, y tanto su audición asocia con su mente, con su recuerdo. Alguna vez les dijeron ojo por ojo, diente por diente. Entonces, obvio, para poder captar el sonido del ojo por ojo y que ustedes me digan diente por diente, tiene que ir una sinapsis eléctrica, pero arriba cuando asocian hacen sinapsis químicas para generar esos recuerdos. Es decir, las dos trabajan, no están separadas o aisladas, el cerebro está lleno de sinapsis y depende del área cuál tiene más y cuál tiene menos. ¿Ya? Primera cosa. Las sinapsis químicas requieren de neurotransmisores y las sinapsis eléctricas. ¿Y cuál es la ventaja de la sinapsis eléctrica? ¿Quién me dice? Ya, primero que es más rápida. La velocidad es mayor. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Una ventaja de los que leyeron de la sinapsis eléctrica. Correcto, eso. Que va de ida y de vuelta. En cambio esta Solo es unidireccional. es solo de ida. ¿Qué objetivo significa que es de ida y de vuelta o que es bidireccional? Que puede ser excitatoria o puede ser inhibitoria. Esa es la característica. Y las sinapsis químicas casi siempre, el 900% son excitatorias. Puede haber una sinapsis química inhibitoria, pero solo es inhibitoria. Ejemplo, la dopamina contra la dobutamina en el recuerdo. La dopamina es excitatoria y la dobutamina es inhibitoria. Si yo tengo más dobuta, me inhibo los recuerdos. ¿Sí me entienden? Y si tengo más dopa, tengo más recuerdos. ¿Sí está claro? Es decir,
es solo una sola. O sea, los neurotransmisores o son excitatorios o son inhibitorios frente a un proceso, pero acá puede ser los dos al mismo tiempo y puedo excitar o inhibir al mismo tiempo. ¿Sí está claro? Recordando siempre que el potencial de acción del nervio es un potencial en espiga, es ultra rápido y que dependiendo del tipo de nervio puede ser extremadamente rápido, saltatorio o muy lento. ¿Sí está claro? Y lo que ya vieron ustedes en neuro que ocurre en toda la terminal, en todo potencial. Entonces el libro les pasa a explicar que el neurotransmisor se almacena en vesículas. Bien, el potencial de acción, esto ya es repetirles lo que tienen la cabeza nuestra hasta el centro y aburrido, pues ni modo. Bien, el potencial de acción, viene el calcio, se desinhibe la vesícula, el neurotransmisor cae a la brecha sináptica y todo neurotransmisor tendrá un receptor. El receptor activa siempre un segundo mensajero que por lo general abre con puertas de iones. Sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, fósforo, dependiendo del neurotransmisor. Y el neurotransmisor, una vez que ejerce su acción, es liberado del receptor y se recicla. Puede tener reciclaje enzimático, por ejemplo en la acetilcolina, la colinesterasa, reciclar la acetilcoenzima A, o como existe en la dopamina, el GABA, etc. Todos pueden ser reciclados. Y ese es el mecanismo básico. Entonces siempre tendré en una sinapsis química un receptor presináptico y un receptor postsináptico. El pre libera, el post capta. Y en algunos neurotransmisores tendré una enzima catalizador, dependiendo del neurotransmisor. En el sistema simpático, la adrenalina, la noradrenalina son excitatorias y la acetilcolina era inhibitoria. Por ejemplo, en la depresión, o mejor dicho, en nuestros estados de ánimo, en el humor, en el comportamiento, la activadora es la dopamina. Entre más dopamina tengo, más alegría, más felicidad, estoy más contento. Y la serotonina acelera esa actividad. Entonces, si yo tengo mucha dopamina y serotonina, estoy súper contento. Por eso los fármacos antidepresivos inhiben la pérdida de serotonina. La fluoxetina, la paroxetina, la desvenlafaxina y todo eso, que previenen que se destruya la serotonina. Entonces siempre habrá serotonina y siempre estaré feliz. ¿Sí está claro? Entonces, en general, esta es una sinapsis química que ya la conocen. La sinapsis eléctrica, si es o sea, el entender de una sinapsis eléctrica es un poquito más complejo. ¿Dónde está eso? Neurotransmisores, aquí está. Entonces, entender una sinapsis eléctrica sí es un poco más complejo porque tienen que entender la bidireccionalidad. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? No me meto mucho en el segundo mensajero porque eso ya vieron en el primer ejercicio 1. En bioquímica también tienen que haber visto segundos mensajeros. Pero veremos, por ejemplo, en la sinapsis química de la visión, de ley tendremos que ver cómo es capaz el segundo mensajero de activar en la noche la visión nocturna. Y así iremos viendo. ¿Sí está claro? Eso iremos viendo. Las sinapsis eléctricas, en cambio, en las sinapsis eléctricas, ¿cuál es la característica? Que los somas siempre son un potencial de acción de reposo negativo. ¿Sí o no? Es decir que si yo le hago el potencial de acción, el potencial de acción basal es menos 65, tampoco es tan negativo como el músculo cardíaco. ¿Ya? Recuerden que el potencial de acción era en espiga y sube a más 5, las neuronas más potentes. Entonces, ¿quién genera el potencial de acción? El soma neuronal. ¿Puede generar el axón también? También puede generar.
porque podemos generar reflejos excitatorios en todas las, recuerden de los tejidos que pueden ser autoexcitatorios, que son nervios, músculos, básicamente, y corazón, y músculo cardíaco. Ya, entonces, el mismo, para yo tener un potencial de acción de reposo, ¿cómo va a estar en el interior de la célula? Positivo. Y en la periferia negativo, es decir, aquí va a haber mucho potasio y aquí va a haber mucho sodio. Para generar un impulso eléctrico que tiene que ocurrir en la célula, tiene que canales de sodio. meterse sodio, sacar potasio, lo que ustedes ya vieron, y generar un potencial de acción que en una neurona es en espiga. Es decir, sale todo, entra todo el sodio, me despolarizo y después la bomba de sodio y potasio se activa de una y me saca todo el sodio y se repolariza de manera hiper rápida. ¿Sí está claro? Entonces esa es la característica básica. El potencial de acción, como es bidireccional, y aquí les explica, estos potenciales de acción pueden ser excitatorios o inhibitorios. Es decir, una neurona puede generar potenciales excitables eléctricos o potenciales eléctricos inhibibles. ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia entre crear un potencial de acción excitable, o sea, que genere un fenómeno positivo, o que genere un fenómeno inhibible? Es el potencial de reposo que alcanza la célula cuando llega al reposo. Si la célula se hiperpolariza, se vuelve un inhibible. Y si es que la célula más bien pierde la polaridad, se vuelve excitable. ¿Sí? Y todo depende del potencial de acción del reposo. Por eso yo les decía ayer, pueden entender cómo en un trauma severo, por ejemplo, un aplastamiento de una extremidad, el paciente siente dolor solo hasta la cadera, pero sobre ella ya no siente. ¿Quiénes están generando potenciales de acciones inhibitorios sobre la cadera? Todas las áreas musculares y pélvicas. Todos los nervios de ahí generarán, se hiperpolarizarán con un efecto secundario que ya vamos a ver, que se llamaría de penumbra, y bloquean el dolor. Por eso el dolor se localiza. Y por eso el dolor se irradia. Y por eso hay la Alicia M del dolor, no es de la nada, es por una respuesta fisiológica. Por ende, el dolor serán mayormente sinapsis químicas o eléctricas. ¿Qué creen que va a ser el dolor? Son eléctricas. ¿Sí? Pero el dolor puede ser variado, diferenciado, o a veces irreconocible, sin muchas sinapsis que intervienen. ¿Sí está claro? Pero claro, y ahí aparece la Alicia M. ¿Cuándo apareció? ¿En dónde se localiza? ¿Hasta dónde se irradia? ¿Con qué se modifica? Etcétera. ¿Sí está claro, chicos? Por eso la parte del capítulo del dolor en sí no vemos, porque es una revisión de la semiología del dolor, que eso ya lo hicieron este semestre. La única parte que vamos a ver es la revisión de la parte de la sensación frío-calor, para que entiendan por qué para el ser humano es más fácil adaptarse al frío que al calor, porque hay más gente en Siberia que en el desierto del Sahara. Eso es lo que vamos a entender, porque es más fácil ser serranos que monos. Sin que se enojen los queridos amigos de la costa, porque ya aquí la doctora Valencia me está viendo mal, tanto que les hablo a los monos. Bueno, o sea, es más fácil adaptarse al frío, la gente se adapta más al frío. Muy bien. ¿Por qué podemos sobrevivir a la glaciación y todas esas cosas? ¿Sí está claro, chicos? Si en el examen les ponen las características de una sinapsis eléctrica es inhibitorias por cambios del potencial de reposo. Es decir, que en un reposo, si quiere una neurona inhibir una X respuesta, lo único que hace es aumentar la permeabilidad a aquella correcto, al potasio. Así son las preguntas. Si quiero generar un fenómeno inhibible, el soma neuronal tiene que aumentar la permeabilidad a potasio o cloro. Y los dos mejor, putas, recontra inhibir el dolor. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos?
más, porque no tiene problema, nada más. Todavía no está, el lunes me parece. Listo. Preguntas, chicos. Entonces, no hay más ciencia, o sea, ¿qué les puedo decir? Ya, cuando la otra cosa importante, por ejemplo, cuando se genera un estímulo excitatorio, el potencial de acción progresa hacia los axones, pues, obvio, porque tiene que avanzar. En cambio, en el inhibitorio, el impulso eléctrico, como está hiperpolarizado, se queda en el soma neuronal. O sea, no progresa, no avanza, se inhibe, o si progresa, es extremadamente bajo. Es decir, el potencial de acción en un inhibitorio se regresa, o sea, se regresa hacia la misma área efectora, no avanza. ¿Sí me entienden? Es decir, si yo inhibo un estímulo, simplemente, por ejemplo, quiero cargar el libro, pero ya no me quiero cargar el resuelto, estoy generando una inhibición. ¿A qué sistema? Sistema motor, que lo solté de golpe. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer las neuronas ahorita que quise soltarlo? En simplemente parar, hiperpolarizarse, aumentar la permeabilidad al potasio o al cloro y parar el estímulo y regresarlo hacia la neurona que lo produce. ¿Sí está claro? Eso es inhibitorio. Y excitatorio es que avanza, siempre avanza. Listo. Preguntas, chicos. No hay más ciencia, si esto es tontera. Sí está claro, lo difícil es lo del siguiente capítulo, eso sí está claro. Sí está claro, sí está claro. ¿Tienen claro la diferencia entre una sinapsis química y eléctrica que fue el video de... claro, este gráfico que es demasiado fácil y que el anterior son nuestros... Entre más sinapsis, ¿qué será? ¿Más efecto o menos efecto? Más efecto. Más. Si tienen más sinapsis, significa que hay más neuronas. Y si hay más neuronas, hay más potenciales. Y si hay más potenciales, hay más efectos. Entonces ahí hacen un ejemplo que en el chancho, no sé qué, le ponen 4 sinapsis, 8 sinapsis, 6 sinapsis. ¿Cuál va a generar más potencial de acción? Obvio, el que tiene más sinapsis, pues pero eso es una respuesta obvia. Por eso los reflejos, que son reflejos súper sencillos, yo estimulo un ligamento que tiene que dar una respuesta motora, tiene solo una sinapsis, no necesito más. Pero para mover el párpado y guiñarle el ojo a la mano, necesito al menos 20 sinapsis, para primero saber si no me va a pegar y hacerme quite o cualquier cosa, obvio. ¿Sí me entienden? Es decir, entre más compleja es la situación, más sinapsis. Por eso cuando ustedes vieron neuroanatomía, la vía del dolor superficial es sencillísima. El receptor de Pacini, ganglio basal, área posterior o médula posterior o ganglio posterior, núcleo coreano y corteza primaria del dolor. Pero ya decirles sentir la vibración, sentir o discriminar 2 puntos, o una discriminación gráfica, que yo les tope y les diga qué les estoy dibujando en la mano y ustedes me digan un círculo, un triángulo, un cuadrado, eso requiere muchas neuronas. ¿Sí me entienden? Es decir, y veremos cómo, y ustedes vieron en neuroanatomía que la vía de la sensibilidad superficial analgésica espinotalámica es muy diferente a la vía profunda. El aspiramidal profundo es súper complejo. ¿Sí está claro? Sí está claro, chicos. No vamos a ver las vías en general en este semestre. Tengo que ver
Te damos luego, ya te vuelvo a dar. A ver, ya. Esto es para explicarles un poco esto, o sea, después del libro se meten a explicarles cómo una neurona es capaz de inhibir. Porque recuerden que las neuronas les vienen 5 o 6 axones de las panas. Proteína. ¿Ya? Y entonces, una neurona está excitándose por 3 lados, pero esta les llega un informe de que debe generar un fenómeno inhibitorio. ¿Cómo hace la neurona? A pesar de que le están llegando estímulos excitables con potenciales de acción positivos, ¿cómo puede generar potenciales de acción inhibitorios? Entonces, ¿qué es lo que hacen las neuronas? Por ejemplo, en este caso, esta neurona está captando 1, 2 o 3 estímulos excitatorios. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la neurona para generar un estímulo inhibitorio? Y después mantener ese estímulo y inhibir la entrada de estos estímulos excitatorios. ¿Qué es lo que hace la neurona? Capta todos estos estímulos, capta todos los estímulos que les llegan excitatorios, si le cachan, ¿sí? Les llegan estímulos excitatorios y lo que hacen las neuronas que tienen sinapsis eléctricas es que aparte de los axones en donde no están llegándoles estímulos excitatorios, o a las dendritas que no les llegan estímulos excitatorios, le aumentan la permeabilidad a los iones que generarán potenciales de acción y reposo más bajos. Es decir, las neuronas pueden inclusive, no solo en el soma, porque si se bloquea aquí, se pone aquí en menos 70, se inhibirá todo de golpe. ¿Sí me entienden? Y si lo quieren hacer de manera progresiva, las neuronas lo que hacen es inhibir un axón, lo hacen muy negativo, lo hacen súper hiperpolarizable, lo inhiben y después este impulso lo transmiten otra vez, porque recuerden que todo el cuerpo neuronal tiene canales para electrones y lo va transmitiendo de manera progresiva a los otros. Entonces, una vez que llega aquí, se inhibe el impulso y este ya no genera una respuesta en la neurona. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? Por eso es que podemos inhibir de golpe los procesos, los movimientos, los pensamientos. Podemos inhibir la visión de golpe. Claro, han visto la típica, cuando a alguien se le ha blanqueado la visión, hasta mirando porque se les viene un montón de gente, nos ha pasado. Ese blanqueo fue una inhibición abrupta de la visión, algo pasó que generó un estímulo mayor. ¿Sí me entienden? O el estímulo, por ejemplo, lo que nos pasa, un hiperestímulo después de estar en la discoteca 6 horas pagando ahí, tengo una doble. Llegamos a la casa y ¿qué está el sonido? Ya no hay ruido y uno dice, chucha, ¿esto que suena? El tinnitus que se produce después de una hiperestimulación de los receptores y de las neuronas de la audición se produce porque los estímulos excitatorios permanecen y como el oído no puede generar estímulos inhibitorios, porque ya veremos, está capacitado para siempre captar, jamás se inhibe, por eso existe el trauma acústico. Si no, chévere fuera, dijera, no quiero irles a estos manes, me inhibo y les daría la clase calladitos. Claro, sí o no. O para los que hacen deportes, puta, chéverazo, inhibirse y hacer su actividad deportiva, sería tan perfecto. Pero el humano no puede hacer eso. No somos perros, algunos sí, pero no somos perros. Qué asco. Sí, está claro. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en la audición, como hay una hiperestimulación del nervio auditivo, el sonido permanecerá hasta que no lleguen estímulos sonoros. Puedo quedarme con el tinnitus meses si es que seguiría escuchando sonidos. Pero como la mayoría estamos borrachitos y nos vamos a acostar y ya no entran sonidos, al día siguiente desaparece el sonido. Sí, está claro. Pero si ustedes le vuelven a echar música, otra vez reaparece. Sí, está claro, chicos. Aunque eso iremos viendo por ejemplo. Pero básicamente lo interesante es esto, de que la neurona puede inhibirse por áreas y transmitir esa inhibición en la sinapsis eléctrica.
Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Yo creo que nada más. Y claro, si sumo más neuronas, si sumo más neuronas excitatorias, ¿qué pasará? Aumentará el estímulo, esto se llama sumación o potenciación. Y cuando en cambio genero inhibición en varias neuronas, la inhibición será inhibición máxima o inhibición final. Entonces yo puedo generar sumación excitatoria e inhibición final inhibitoria. ¿Cuál es una diferencia entre la sumación temporal y la espacial? O sea, ¿de qué es más, les voy a explicar. Es un poco difícil porque ¿dónde está eso? No hay gráfico bueno. O sea, ¿cómo les explico para que me entiendan? Entonces voy a ponerles dos neuronas que son estimuladas por un trauma, por un golpe, y sienten dolor. Dos neuronas del área sensitiva. ¿Bien? Las dos han sido estimuladas porque el chucho se martilló en el dedo. Y el dedo está rojo y doloroso. ¿Ya? Y al paciente le duele toda la punta del dedo, pero por debajo de la articulación de la primera falange ya no le duele. Solo le duele la punta del dedo. ¿Está claro? El área somática del pulgar está en la parte inferior del parietal. Aquí cae el dedito. Ahí está el pulgar. Es decir que, ¿quiénes están recibiendo estímulos eléctricos a través de somas? Todo este grupo de neuronas. Entre esas de estas dos. ¿Ya? ¿Sí está claro? Ya. Después del golpe, ¿qué es lo que ustedes han notado cuando se han golpeado el dedo? Al inicio duele solo la parte y después se empieza a doler todo. ¿Qué es lo que ocurre? A nivel local, ¿qué pasó con el flujo? De golpe disminuyó porque le martillé y todos los capilares colapsaron. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con los tejidos aquí? Hubo oxígeno bajo. ¿Sí o no? Y aumentó la cantidad de CO2. ¿Sí o no? Para poder restituir, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que haber una vasodilatación agresiva. Y tiene que producirse óxido nítrico. A nivel local, porque esto, recuerden, está ocurriendo localmente. Esto ya vimos. ¿Sí está claro? Y entonces, a nivel de las neuronas, la vasa nervorum también se dilata porque es local. ¿La qué? La vasa nervorum. Los vasos que irrigan a los nervios. Pero eso ya lo he visto en anatomía. Cierto. Vasa nervorum. Y estos también se dilatan. Si aumenta la dilatación, ¿qué pasa con la capacidad de iones que llegarán aquí? Aumenta también. ¿Ya? Entonces, ahí se está dando una potenciación del dolor espacial. ¿Por qué? Porque por un fenómeno inflamatorio, un fenómeno mecánico de dilatación del vaso, la cantidad de iones que están llegando al nervio es mayor. ¿Sí? ¿Sí está claro? Y temporal es cuando las neuronas, estas dos que fueron, bueno, aquí no hay neuronas, no digan que en el pulgar tenemos neuronas. Los nervios que se lesionaron en el pulgar estimulan una misma área y este estímulo que genera esta neurona, que es intenso y que también genera esta neurona, cuando se contactan aumenta la permeabilidad al ion y por ende se produce una potenciación temporal hasta que los iones de las dos empiecen a bajar. Más o menos, porque claro, es un poco más complejo de lo que les explico. Pero por ejemplo, por eso pueden entender por qué ciertas cosas exacerban el dolor. Por ejemplo, entonces la cefalea, hay gente que se le exacerba con la luz. ¿Por qué la cefalea la cefalea migrañosa se exacerba con la luz? Porque simplemente el estímulo luminoso
aumenta la capacidad de captación de potasio a nivel de la corteza superficial. Y así cada persona dice, es que yo como queso y me duele la cabeza. Y así, los migañosos ahí llenos y cosas que les pasan. ¿Sí está claro? Mi ex enamorado decía que me veía a mí y le dolía la cabeza también. Entonces ahí de todo. ¿Sí está claro, chicos? Sí está claro. Sí está claro. Está claro, ¿verdad? ¿Y lo del calcio en el neurotransmisor? Es eso que se libera. Ayuda en la liberación del neurotransmisor. Pues verás que por lo general la mayoría de neurotransmisores están en las vesículas. O sea, aquí te viene el axón y aquí está la hendidura. Los neurotransmisores están encerrados en vesículas. Para que la vesícula llegue aquí y se libere, y el neurotransmisor se libere, es decir, la membrana basal de la membrana presináptica tiene que abrirse, y la membrana que contiene, o la vesícula del neurotransmisor, tiene que también abrirse. ¿Quién abre? El calcio. Sin calcio no hay. Por eso la hipocalcemia da tetania. Porque el neurotransmisor se queda en la hendidura y nunca regresa. ¿Sí está claro, chicos? También tiene que haber, claro, recuerden, en bioquímica también tendrían que haber visto que las neuronas requieren, por eso es que las neuronas gastan el 40% de la glucosa que comemos al día. Si inclusive sin hacer ejercicio que quemamos energía. ¿Quién quema? Estas manos. Y entre más leen, más queman. Quieren flaquear, lean. No hagan ejercicio, lean. En serio. Porque si por ejemplo ustedes leen, escuchan música, hacen una actividad psicológica, casi digo psicopatológica, psicológica, estuve en matarse aquí. Hacen una actividad psicológica de actividad cerebral, gastan más energía que una actividad de ejercicio, es serio. Pero por ejemplo, leer a conciencia, es decir, yo voy a leer para aprender. No quieren leer un libro que les genere gusto. Gastan mucha energía, muchísimo. Inclusive dormidos gastamos energía. El cerebro nos va gastando la energía. Por eso tenemos que comer todos los días. Y cuando estamos en el desarrollo, un niño que no come, su capacidad de captar neurotransmisores es menor que un niño que sí come. Por eso el mal desarrollo intelectual de un niño no depende de la estimulación, depende de cuánto come y su nutrición. Por eso yo les digo a esas viejas de la estimulación temprana, puta, no les den de comer, muchos. Si ustedes van a tener hijos, déjenles en la tierra, que se hagan mierda, que se caigan, que se rompan, no pasa nada, son niños. Son de caucho los manes. En serio. Es en serio, déjenles libres. Hay unas mamás que Diosito le da terror. Y en pacientes de 23 años, es que mi Diosito. Déjenles libres. Aprendan. Eso es la neurología. Toda la vida fuimos libres. Los niños de Neandertal creen que le veían al mamut. Eso le cogía hacia no había celular. El celular les bloquea la inhibición de los niños. ¿Quieren tener un niño chucho? Denle celular. En serio les digo. Claro que van a tener una super captación visual. Super. Pero su desarrollo motriz del perro. En serio. O sea, van a tener un niño inteligente, pero que motormente no va a poder resolver sus cosas. Por eso cada vez hay menos pintores, menos personas que hacen artes plásticas. Cada vez ya habrá menos esculturas y todo eso. Y ahora hay más cine, más televisión. Y eso estamos evolucionando. ¿Sí está claro, chicos? Sí está claro. Ya ven, todo tiene relación, todo es físico. Las tenemos aquí. Muy bien, con eso acabamos el capítulo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para empezar el capítulo siguiente y explicarles ahora sí la parte de macho. Preguntas.
Preguntas. Muy bien. Ahora sí, vamos al 47.